Y de nuevo, buenas noches, hermanos. Es una bendición estar en la clase de esta noche y hoy vamos a terminar de ver los versículos que tienen que ver en cuanto al matrimonio. Esos versículos que hemos estado analizando y que es muy bueno tenerlos anotados para aplicarlos en los momentos que necesitamos. Pero antes de empezar con oración, Diosnel, muy buenas noches, hermano. Muy buenas noches, Pastor Henry. Saludos y bendiciones. En este momento me encuentro en mi pueblo natal, Curuguatí. Vengo un poco día libre. Voy a reunir con un poco día con Pastor Joel y Abraham Derner. Y saludos a todos, bendiciones. Le mandaron a ustedes acá en mi pueblo, los vecinos, está acá conmigo. Le contaron a ellos cómo estoy yo con ustedes y mi pueblo natal te manda a mi familia, a todos los hermanos también de varios países. Mi pueblo natal es Curuguatí. Vengo un poco días de días libres, pero acá voy a enseñar también tener el pastor para conectarte. Y bendiciones, pastor, hasta usted. Bendiciones. Lisbeth, buenas noches. Buenas noches, pastor y hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos. Zoilo, buenas noches. Buenas noches, hermano pastor, que Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos mis hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. Estamos listos para comenzar las clases. Muy bien, vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por ser nuestro Dios, ser nuestro Creador, ser nuestro Salvador, ser nuestro santificador. Gracias porque sin ti nada podríamos hacer en este mundo. Ese mundo que está lleno de pecado y nosotros también estamos llenos de pecado, pero gracias porque nos has dado la única verdad, que en Cristo Jesús tenemos paz para contigo. En la vida perfecta, en el sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, encontramos la verdadera paz. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos unidos en la esperanza de la vida eterna. Bendícenos en esta noche que vamos a seguir estudiando tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces recordemos que estamos viendo una serie de versículos bíblicos para el tema del matrimonio. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis con esta lección y con todos estos versículos bíblicos? Porque es el matrimonio, la familia, es la base pues de nuestras congregaciones, de nuestros grupos sembradores. Y es allí donde vamos a encontrar muchas dificultades que hay por culpa del pecado y nosotros como sembradores, como líderes de la iglesia, pues tenemos el manojo de textos basados solamente en las escrituras, usando la ley y el evangelio, y que los podemos usar en los momentos determinados. Nos hacen falta 7 versículos que vamos a ver esta noche, y la clase pasada terminamos viendo lo importante de la religión en el hogar. Hoy en día muchos no le prestan atención de esto porque estamos tan ocupados en nuestros trabajos, en todas nuestras actividades diarias, que dejamos simplemente que en la iglesia enseñen la palabra de Dios o en el grupo sembrador enseñen la palabra de Dios. Pero recuerden que hay un grupo primario y un grupo secundario. El grupo primario es el hogar. En el hogar hay que enseñar la palabra de Dios. El grupo secundario que encontramos, la iglesia, o las escuelas, los colegios, pues ellos sirven para complementar. Pues comparemos el tiempo. Yo puedo estar con mi hijo en la semana, puedo estar 200 horas, por decir algo. ¿Cuánto tiempo va a estar el niño en la iglesia? Son 40 minutos, máximo 1 hora. Entonces, comparando los tiempos, pues, ¿quién va a tener más oportunidad de enseñar las escrituras? En el grupo primario, en casa, los padres. Y luego podemos ver que en la iglesia el tiempo es muy limitado. Entonces, por eso es muy importante estar animando a los padres, enseñándole nosotros, a los grupos sembradores, a los padres de los grupos sembradores, a que aprendan el catecismo.
Es muy importante recordar que el catecismo se divide en 5 doctrinas, que cuando las manejamos y las aprendemos, va a ser muy fácil interpretar la Biblia. Esas 5 doctrinas, los mandamientos, las confesiones, hablando del credo, los sacramentos, la oración y el uso de las llaves. Entonces, cuando tenemos estas 5 doctrinas que aprendemos con el catecismo, que estaremos siempre revisando, pues vamos a poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares la palabra de Dios. Y haciendo el mismo ejercicio que hicimos la clase pasada, bueno, vamos a buscar el Salmo 119, versículos 97 al 112. Recuerden que el Salmo 119 es el más largo de la Biblia y está en forma acróstica, donde empieza cada sección con una letra del alfabeto hebreo. Aquí empieza con la mem, es decir, sería la M para nosotros. ¿Quién desea leer Salmo 119, versículos 97 al 112? Amén. Dale, Zoilo. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo más que todos mis enseñadores. He entendido porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y rectifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impios, pero yo me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. Excelente. Entonces, el verso 97, cuando dice yo amo tu ley, esa palabra ley no es la doctrina de la ley. Esa palabra ley está demostrando o significa que es la palabra de Dios. Hasta aquí recuerden que estaba escrito los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Entonces, podemos entender acá que este término ley es la palabra de Dios. Y por eso es muy importante, de acuerdo al tema de la religión en el hogar, porque no nos dejemos confundir. Yo a veces me da mucha risa y no lo hago en son de burla, sino que a veces queremos mostrar que somos mejores que otros y lo mostramos diciendo, yo no sigo ninguna religión, yo sigo a Cristo. Pero realmente seguir a Cristo es una religión. En la carta a Santiago habla de la religión. Entonces, no caigamos en estas frases que lo que quieren mostrar es orgullo de que somos mejores que otros. ¿Cuál es nuestra religión? Somos luteranos confesionales. ¿Y qué creemos? Pues ustedes ya saben que somos totalmente cristocéntricos. Todos nosotros en nuestras vidas mostramos que somos
cristocéntricos. Entonces, con este texto aprendemos a amar la ley, es decir, amar la palabra de Dios. Con ese texto vemos que hay sabiduría, la palabra de Dios nos da sabiduría con los mandamientos. Recordemos lo importante de aprender los mandamientos y usarlos como espejo, como freno y como guía. Ustedes lo estudiaron muy bien y hay que enseñar esto en casa para poder usar bien la palabra de Dios. También esta ley, es decir, la palabra de Dios nos guía de los malos caminos. Pues podemos poner muchos ejemplos de cosas que nos libramos con el pecado, porque recuerden que todo pecado trae una consecuencia. Y cuando un pecado, y podemos hablar de qué hace que un pecado sea más grave que el otro, es la consecuencia del pecado. Entonces, por eso la palabra de Dios nos libra de problemas. El versículo tan conocido de Salmo 119, verso 105, pues la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino, y también vemos cómo nuestro corazón cumple esa palabra de Dios, esa ley, pero otra vez sabemos que es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, este versículo bíblico lo podemos usar para animar a los padres del grupo sembrador o de nuestras iglesias para que enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Y también lo podemos usar cuando hay familias, hay padres que rechazan la palabra de Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Vamos a buscar Mateo 19, del 13 al 15. ¿Qué nos enseña? Amén. Sergio, buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Enseguida. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Muy bien. Yo cuando leo este versículo recuerdo una congregación aquí en Colombia que antes era bautista, y esa congregación que antes era bautista hizo una transición a ser luterana confesional, y en Colombia tenemos congregaciones acá en Medellín, en Bogotá, en Ibagué, en Cali, en Quibdó. Aquí en Colombia tenemos 6 congregaciones y encontramos que esa congregación que les hablo es la de Quibdó. Ellos eran totalmente bautistas. Las primeras veces que yo iba a darles clase a ellos, estoy hablando como el año 2009, me llamaba mucho la atención porque habían muchos niños. Y cuando estábamos en la escuela dominical, pues los niños estaban con su maestra, nosotros estábamos con los adultos, pero cuando empezaba el culto, los niños desaparecían. Y ellos tenían esa costumbre, la costumbre de que los niños no estaban en el culto porque los niños molestan mucho, porque los niños son muy indisciplinados. Y tuve la oportunidad de usar este pasaje bíblico en esa época, enseñándoles lo importante que es cuidar a los niños, animar a los niños, lo importante que son los niños para Jesús. Y usted y yo sabemos, creemos y confesamos que los niños pueden tener fe. ¿Y cómo tienen fe? Pues con el bautismo. Por eso bautizamos infantes, que hemos aprendido con los cursos de que la fe no es algo de la razón, la fe es algo del corazón. La fe no es algo que se acepta, la fe es algo que se recibe, que se da por la obra del Espíritu Santo. Y con el bautismo, pues aprendemos que al ser bautizados, estamos también crucificados con Cristo, es decir, se nos da la fe
en la obra de Cristo. Entonces, este versículo bíblico es muy importante que lo usen, por ejemplo, cuando los padres no llevan a los niños a la iglesia, cuando los padres no quieren bautizar a los niños, cuando los padres no quieren enseñar a los niños la palabra de Dios. Hay que llevarlos con este versículo bíblico y decirle, mire, si para Jesús son importantes los niños, para nosotros también es importante enseñar a los niños la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Y vamos a ver el ejemplo del famoso Timoteo, de 2 Timoteo 3, 14 al 17. ¿Quién desea leer? Amén. Dale, Benja. Gracias. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 17. 17. Amén. Palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, gracias, hermano. Entonces sabemos que Pablo escribió esto al joven Timoteo. Y Timoteo desde niño, su madre, su abuela, le enseñaron la palabra de Dios. Y por eso aquí vemos varias verdades importantes. Pues lo primero es que a un niño se le puso la palabra de Dios en sus manos y ya vemos que es el ejemplo de Timoteo. Lo segundo, pues que lo que estamos poniendo es una verdad absoluta. En el mundo hay muchas verdades, pero no son absolutas. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Por eso es inspirada por Dios. Y miremos para qué es útil la palabra de Dios. Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero es muy importante recordar que todo esto lo hacemos los creyentes y siempre vamos a estar preparados para buena obra. Ahora, ¿para qué nos puede servir estos versículos bíblicos? Pues sabemos que cuando son niños, todo lo aprenden, todo dicen que sí. Yo tengo la experiencia de mi hijo menor, Julián. Él enseña a los niños de la iglesia, enseña a los niños que todavía no saben leer, les enseña historias bíblicas, pero en estos días a él lo emocionó mucho uno de los niños que empezó a contar la historia del hijo pródigo. Y al contar la historia del hijo pródigo, pues fue muy bonito porque el niño es un niño de 4 años, de 4 o 5 años, se identificó muy bien con el hijo pródigo y mi hijo salió muy contento de la clase contando esa experiencia. Entonces, vemos cómo los niños pues son fáciles de enseñarles, pero cuando llegan a cierta edad, cuando llegan a la pubertad, a la adolescencia, cuando llegan a la universidad, pues lastimosamente muchos empiezan a cuestionar las cosas de Dios, a cuestionar la Biblia. Estos versículos bíblicos sirven para estos jóvenes que están cuestionando la Biblia. Estos jóvenes que todo el tiempo que estuvieron creyendo acerca de Jesús, de la Trinidad, de la salvación, del cielo, pues muchos se dejan llenar, pues lastimosamente, sus cabezas de telarañas. Y hay que, una vez más, tener paciencia y enseñarles. Y este pasaje es muy bueno para meditarlos, porque primero, pues, Timoteo era un joven pastor,
Y bueno, pues en esa época más o menos él tenía 30 años, según algunos comentarios. Pero el punto aquí es que para los jóvenes se pueden animar, recordándoles que desde niño han escuchado la palabra de Dios y tal vez como en el caso mío que he tenido la bendición de ver crecer tantos aquí en la iglesia, muchos fueron bautizados, yo tuve la bendición de bautizarlos, he tenido la bendición de casarlos y entonces uno tiene esa oportunidad de poder hablarles acerca de la palabra de Dios. Y ustedes van a vivir también todas esas experiencias con su grupo sembrador, con su iglesia. Van a llegar familias con sus hijos recién nacidos y van a crecer en la iglesia y a medida que van creciendo, como lo vimos en la clase pasada, los niños grandes son problemas grandes y muchos de los problemas grandes que los niños es en contra de la fe, lastimosamente. Empiezan a cuestionar su fe y abandonan la fe. Entonces, estos versículos son muy útiles para usarlos en ese momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Hemos dejado ya el tema de la familia, el tema de la religión, de enseñar la palabra de Dios en familia. Ahora vamos a un tema que hay que hablarlo, pero son temas que hay que confrontarlos. Y ya hablamos de esto en las preguntas de casuística acerca del divorcio. Otra vez, recuerden que ni ustedes ni yo vamos a aconsejar a nadie que se divorcie. ¿Cuál es nuestro trabajo? Preservar el matrimonio, hablar desde la palabra de Dios. Por eso es muy importante tener claros estos versículos bíblicos, porque Jesús habló acerca de esto. Y recordemos que el divorcio es un pecado. Siempre va a haber alguien que daña la relación y hay alguien que va a sufrir por el daño que se ha hecho en la relación. Y en eso nosotros necesitamos ser muy conscientes. Recordemos también el uso de las llaves. Usar Mateo 18, del 15 al 17. Eso nunca lo podemos olvidar. Esos versículos necesitan estar siempre en nuestra mente, en nuestras manos. Usarlo cada vez que hay una exhortación, cada vez que hay un pecado, cada vez que hay un problema. Es muy importante. Entonces vamos a buscar Marcos 10, del 2 al 12. ¿Qué nos dice Marcos 10, del 2 al 12? ¿Quién desea leer? Amén. Dale, Marcos. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él le respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien. Entonces, llega a la iglesia una pareja, llega a su grupo sembrador una pareja y dicen, Zoilo, nos vamos a divorciar. Pues lo primero que Zoilo necesita es ir acá a esos versículos y explicarle de que el divorcio es por la dureza del corazón, es decir, por el pecado. El divorcio es porque una de las dos partes no quiere arreglar la situación. Y si somos cristianos, pues necesitamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Dios dice en cuanto a esto. También esta sección nos enseña algo muy importante. Recuerden algo que aprendieron en Academia Cristo.
Si ustedes leen un mandato en el Antiguo Testamento y lo volvemos a encontrar en el Nuevo Testamento, hay que considerar ese mandato. Y aquí lo estamos viendo con el matrimonio, pues el matrimonio es entre varón y hembra, entre hombre y mujer. Con este versículo también se corrige a los que creen en el matrimonio igualitario, a aquellos que creen que pueden casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Ya sabemos que toda esta práctica va en contra de la palabra de Dios. Pero lo que nos interesa es la palabra repudiar. Mucho cuidado. Hay cristianos que desafortunadamente caen en la trampa del diablo. Dios nos libre a nosotros, los que somos casados, de caer en eso, de que dicen que el divorcio no es pecado. Y empiezan a hablar como habla el mundo. Ah, ¿yo por qué voy a estar con una mujer que ya no quiero? Ah, ¿por qué yo voy a estar con un hombre que ya no me consiente? Ah, ¿para qué ya voy a estar con una mujer que no me hace sentir nada? Ah, ¿para qué yo voy a estar con un hombre que en verdad no me da todo lo que necesito para vivir? Y podemos seguir el listado, ¿cierto? Como muchas veces decimos, hay muchos motivos para no estar en el matrimonio. Y son motivos que vienen de nuestro corazón pecaminoso y egoísta. Entonces, aquí, cuando dice que un hombre se divorcia de su mujer al repudiarla, es decir, por cualquier cosa, y además de eso dice que no es pecado y se casa con otra, pues está pecando más, está cometiendo adulterio, está dañando un matrimonio. Y como pecó, ¿cuál es su fruto de arrepentimiento? Recuerden cuando estudiamos el arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es tratar de arreglar el matrimonio o quedarse solo. Por eso, son temas muy complejos, que hay que aplicar bien la ley y el evangelio. Si yo vengo y les digo a ustedes, yo me voy a divorciar, y ustedes tratan conmigo según Mateo, y me tienen paciencia, y bueno, yo digo, está bien, ustedes tienen razón, pero yo les voy a decir que ya me divorcié. Es más, me voy a volver a casar. Esa persona tiene un problema espiritual. Hay que exhortarlo con la ley. Hay que mostrarle que está practicando un pecado y que su alma va a ir al infierno. Entonces, por eso hay que entender muy bien el caso, lo que está pasando. Cuando hay problemas del matrimonio, hay que analizarlos, hay que estudiarlos, hay que conversarlos. ¿Por qué? Porque una vez más, ¿qué encontramos muchas veces? Que hay cristianos, o como les digo, podemos ser hasta nosotros, Dios nos libre de eso, que caigamos en eso, en estar cambiando de mujer o estar cambiando de hombres, como si cambiáramos, y perdónenme la expresión, como si cambiáramos de ropa interior. Y eso pasa en nuestras iglesias, eso pasa en las iglesias con los cristianos. Entonces, una vez más, estos versículos bíblicos sirven ¿para qué? Para mostrar a aquellos hombres que simplemente creen que con divorciarse están haciendo algo bueno, que no están haciendo algo malo para con Dios, y que toman el matrimonio en juego. Benjamín. A ver, un comentario, hermano Henry. Usted dijo una frase muy interesante. El divorcio es por la dureza del corazón. Y evidentemente la dureza del corazón es el pecado. Pero nosotros, los seres humanos, cuando desconocemos la palabra de Dios, cometemos un error muy grave y no sabemos ni tenemos claro qué es lo que quiere Dios para nosotros, cuál es su voluntad para todas las personas. Y pienso que es pedirle según su voluntad, no la nuestra, obedecerle y aferrarnos a él. Quisiera leer el versículo 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Permiso. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que sea la voluntad de Cristo, no la nuestra. Amén. Sí, y también recordemos cómo Pablo enseña en Romanos capítulo 2. Muchas veces hemos cometido pecados siendo incrédulos y bueno, pecamos porque decimos, no, es que yo no sabía. Ustedes saben que hay en la ley civil, en la ley actual, existe estas palabras. El desconocimiento de la ley no te exime de ser culpable, ¿verdad? O sea, hay muchas leyes que están escritas y si nosotros cometemos un delito y decimos, ay, yo no sabía, pues usted cometió el delito, tiene que pagar. ¿De dónde viene esa ley? Viene de Dios. En Romanos capítulo 2 decimos lo mismo. Enseña la Biblia lo mismo. No hay excusa. O sea, para el incrédulo no hay excusa. Entonces, si un incrédulo pecó, no hay excusa para Dios. O sea, no puede decir, ay, es que yo no sabía, es que era ignorante. No, no hay excusa. Eso es la justicia de Dios. Y sí, es verdad, Él quiere que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Pero hay que tener mucho cuidado porque aquí estamos hablando es de cristianos, ¿verdad? Por eso les estoy haciendo el énfasis de que pasan los cristianos, pasan las iglesias, va a pasar en los grupos sembradores, personas que tienen la palabra de Dios en las manos y que quieren divorciarse por cualquier motivo no bíblico. Sergio. Muchas gracias. Cierto. Colosenses en su capítulo 3, en sus versículos 13 al 14, dice, si nosotros no perdonamos, tenemos un corazón duro. Y Cristo perdonó. Entonces las claves que da Colosenses es ser imitadores de Cristo y perdonar y soportarse los unos a los otros y no mirar las quejas, sino que mirar el amor, mirar la imperfección y saber perdonar. Un buen matrimonio, dice Cristo, la Biblia, que es la base de la confianza, es la base de la fidelidad y tenerse confianza el uno al otro. Bien, Eduardo. Pastor, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Creo que este es uno de los temas más complicados, o quizás uno de los temas más álgicos para llevar dentro de una iglesia. Yo le pongo una situación clara, donde siempre me quedó muy explícito que el papel es orientar siempre en la sana doctrina al perdón, al arrepentimiento, a la conciliación, como cualquier hijo rebelde que quiera por cualquier motivo divorciarse. Sabemos que vivimos hoy en un mundo de los delicaditos, ¿no? Perdónenme la palabra, y por cualquier motivo se quieren separar y divorciarse de sus parejas, muchas veces con motivos muy superficiales, pero también hay situaciones muy duras que hemos visto en nuestros hermanos. Yo le cuento, por ejemplo, el abuso entre hombres y mujeres, donde el hombre pega a su mujer, la maltrata, la ultraja. Y en Bolivia también tenemos acá una sociedad muy matriarcal, digamos, llamamos de pocholos, ¿no? El hombre es agredido por la mujer y la ley beneficia completamente a la mujer. Entonces, uno vive oprimido en su matrimonio, esclavizado, en una relación totalmente tóxica, donde lleva muchas veces al suicidio o del hombre o de la mujer. Y a veces nosotros tratamos de conciliar, remediar con la palabra de Dios. Muchos persisten, ¿no? Por ese tema y terminan muchas veces suicidándose, porque tiene una pareja que le oprime, que le pega, que le maltrata, o que no le da, por ejemplo, el hombre que abandona a su mujer a la hambre, ¿no? No le da su sustento, o alguna mujer que maltrata a su hombre. Hemos visto mujeres, inclusive acá, que maltratan a sus maridos de una manera grotesca que me da hasta vergüenza de compartir. Entonces, ¿hasta qué límite podemos nosotros, siendo muy concretos como o líderes o pastores, manejar esto? Porque puede ser que tratar, a veces, viendo una relación muy tóxica, insistamos con el tema de la palabra de Dios y bueno, eso es lo que debe ser, según lo que veo, puede llevar inclusive a consecuencias grotescas, pastor. Eso quería que me aclare, por favor. Encontramos que, ya sabemos, por la dureza del corazón es que hay los divorcios. Entonces, una aplicación de la dureza del corazón es el adulterio. O los ejemplos que usted pone es el abandono malicioso. El abandono malicioso son todos los actos que yo hago conscientemente o maliciosamente para dañar el matrimonio.
Ahí está el maltrato físico, el maltrato psicológico. Si somos cristianos, si entendemos, por ejemplo, lo que leímos en clases pasadas, de tratar a la mujer como un vaso frágil, pues es un fruto de la fe. Un fruto de la fe es cuidar la esposa. O si la mujer, pues ve que siendo ayuda idónea va a predicar a otros, pues la mujer va a pensar como cristiana. Entonces, sí hay situaciones muy difíciles donde hay violencia y hay que tratar a esa persona que es violento con toda la ley, con toda la ley. Estás pecando contra el quinto mandamiento, pecas contra el quinto mandamiento. Si no se quiere arrepentir, pues ahí está la disciplina eclesiástica, lo que estudiamos, ¿verdad? Y muchas veces, pues aprendimos a tratar las cosas en la iglesia, pero muchas veces como esa situación que estamos poniendo, pues ya hay que dejar eso en manos en las manos legales, porque muchas veces va a haber que buscar ayuda para protección, porque sí, hay hombres que son muy violentos, hay mujeres que son muy violentas, pero otra vez, si estamos hablando con cristianos, pues primero vamos a ir con la palabra de Dios. Primero vamos a predicar, ¿qué? La ley. La persona se arrepiente. ¿Qué esperamos de su fruto de arrepentimiento? Que deje la violencia, psicológica o física, porque es igual y personalmente para mí es más fuerte la violencia psicológica que la física, porque la física al menos se quita el morado, como decimos, o el dolor, pero usted está retumbándole en su mente, es que usted no sirve para nada, es que usted esto, usted aquello, pues sabemos lo difícil de la situación. Entonces, ¿cuál es el principio? Acuérdese, nunca podemos desconectarnos de Mateo 18. Mateo 18, del 15 al 17. Hay un pecado, hay que tratarlo como pecado. La persona se arrepiente, en el nombre de Cristo es perdonada. ¿Y cuál va a ser el fruto de arrepentimiento? Ya sabemos, que haga lo contrario a lo que hacía. Si no lo hace, pues es un incrédulo. Hay que tratarlo como un gentil y un publicano. Benjamín. Bueno, muy interesante el comentario del hermano Eduardo. Sí, para ser más concreto de que hoy en día las mujeres son más agresivas que nosotros los hombres, quiero decirles que aquí en Colombia sucede ese fenómeno con mucha frecuencia, inclusive en mi ciudad lo he notado muchísimo. La pregunta es la siguiente, hermano Henry, con respecto a este tema. Evidentemente la voluntad de Cristo, el estar nosotros intercediendo para que el divorcio no se, perdón, intercediendo no, me equivoqué, predicando con la palabra de Dios para lograr que el Espíritu Santo obre el corazón de estas personas. Pero noto con mucha preocupación que las mujeres son las más agresivas. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿En cuál sería el momento adecuado para uno pasar ya a manos de la ley común social al darnos cuenta que no hay poder cristiano para que este tipo de personas cambien su actitud? Sí, todos los casos son diferentes, ¿verdad? Eso es puro juicio cristiano, eso es analizar bien, porque como les digo, primero hay que predicar la ley, ¿cierto? Y entender bien el problema. Pues la violencia está de lado y lado, hombre y mujer. Pero otra vez, si somos creyentes, porque otra vez estamos hablando de grupos sembradores, de nuestra iglesia, pues los incrédulos es muy difícil poder meternos, pero estamos hablando de gente que está escuchando la palabra de Dios. Hay que enseñarles con la palabra de Dios que el pelear es un pecado. En Gálatas vemos que eso es un fruto de la carne, las peleas, los gritos. Entonces, hay que enseñar siempre eso y mostrar la ley. Si la persona se arrepiente, confiando en la obra de Cristo, va a dar su fruto ¿de qué? De arrepentimiento, ¿verdad? Pero si no, pues ya el juicio cristiano, porque para eso, por eso tenemos que conocer muy bien las personas de nuestro grupo sembrador, saber muy bien la situación, porque muchas veces puede haber mucha manipulación de información
y nos hace tomar mal un juicio. Mire, yo les cuento rápidamente un problema hace muchos años. El hombre acusaba a la mujer de una infidelidad, pero no había unas pruebas contundentes, porque eso es con pruebas. O sea, ¿usted lo vio? ¿O quién lo vio? ¿Quién es el testigo? Pero si no hay testigos, sino que yo creo, me parece, ahí no hay nada, ¿cierto? Eso es con pruebas. Y él no tenía pruebas. Y fue tanta la cosa que estaba pasando que en esa iglesia habían 2 pastores y estaba habiendo una división a causa de que, bueno, la chica negaba todo. Yo no tengo a nadie, mi esposo es muy exagerado, todo eso. Pero bueno, lo que dice la Biblia, todo sale a la luz, ¿cierto? Pero créanme, hermanos, fueron días muy difíciles, fueron días de mucho trasnocho, de mucha oración, de conversar mucho, porque uno no sabe cómo son las cosas. Entonces había tanta manipulación de las emociones, tanta manipulación de las circunstancias, que estaba habiendo una división en la iglesia, porque había uno que tenía un pensamiento, otro pastor que tenía otro pensamiento, pero damos gloria a Dios que sacó a la luz lo que estaba pasando y se pudo arreglar la situación, ¿verdad? Entonces, otra vez, con paciencia, juicio cristiano, esperar y conocer bien las personas. Porque si nosotros tenemos antecedentes de que esa persona es manipuladora, sea hombre o mujer, porque eso es por igual, eso lo vemos por igual. Si la persona es manipuladora, si la persona es muy emocional, pues muchas veces nosotros nos llevamos así, porque creemos que a veces que el que más grita tiene la razón, el que más llora tiene la razón, el que más hace el show tiene la razón. Muchas veces no. Por eso hay que conocer bien las personas del grupo Sembrador, conocer bien sus actitudes, conocer bien sus comportamientos para uno poder ayudarles bien. Por eso lo que estábamos hablando al principio de este curso, de que en cierto sentido somos como psicólogos, ¿sí? Porque necesitamos entender bien a nuestros hermanos y que ellos también nos entiendan a nosotros, porque no somos mejores que ellos, ¿verdad? También somos pecadores, por eso estamos en el oficio más difícil que hay en este mundo. El ayudar espiritualmente a las personas es lo más difícil que hay. Muy bien. Vamos a 1 Corintios 7, del 10 al 17. ¿Quién desea leerlo? 1 Corintios 7, versos del 10 al 17. ¿Podría leerlo? Claro que sí, Lisbeth. Ok, un minuto. Dice la palabra de Dios. A los casados les doy esta orden que no es mía, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si se separa, que no se vuelva a casar o que vuelva con su esposo. De la misma manera, el esposo no se divorcie de su esposa. A todos los demás les digo esto yo, no el Señor. Si la esposa de algún hermano no cree en Cristo, pero acepta vivir con él, que el hermano no se divorcie de ella. Si el esposo de una mujer no cree en Cristo, pero acepta vivir con ella, que la mujer no se divorcie de él, porque el esposo que no es creyente se hace santo por la unión con su esposa creyente, y la esposa que no es creyente se hace santa por la unión con su esposo creyente. Si esto no fuera cierto, entonces sus hijos serían impuros, pero ahora ellos son santos. Pero si el esposo o la esposa que no cree quiere separarse, deje que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no tiene obligación, porque Dios los ha llamado a vivir en paz. Tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo, y esposos, su ejemplo puede guiar a su esposa a ser salva. Uno no sabe qué puede pasar más adelante. Cada cual debe vivir de acuerdo con lo que el Señor le ha asignado. Y tal como era cuando Dios lo llamó, esa es la norma que enseño en todas las iglesias. Gracias, Lisbeth. Interesante, aquí mucha tela que cortar.
Lo primero, el versículo 11, cuando dice, y si se separa, ¿cierto? Quédese sin casar. Ese es un fruto del arrepentimiento. Nos dice que la mujer no se separe del marido, ¿cierto? Es el mandato. Pero si se separa, es lo que estábamos viendo con Marcos, pues quédese sin casar, como fruto del arrepentimiento. ¿Por qué? Tal vez esperando la segunda parte, de que se pueda reconciliar con su marido. ¿Por qué? Y otra vez, estamos hablando a creyentes, ¿sí? Tenemos que diferenciar eso. Los incrédulos no van a entender esto. Los incrédulos, para entender esto, hay que predicarles la ley y el evangelio, hay que traerlos primero a la fe, ¿verdad? Entonces, si pensamos como creyentes, y bueno, nuestro matrimonio fracasa, Dios quiera que no, pues nos quedamos sin casar o esperando a que haya esa reconciliación. Mi profesor, cuando estaba en el seminario, él vivió ese ejemplo. Él le tocó, cuando siendo pastor, le tocó el divorcio de una pareja y bueno, fue muy duro, de unos hermanos en la fe, pero los dos se quedaron solteros. Y él siempre ponía ese ejemplo. 20 años después de haberse divorciado, volvieron a estar juntos. Y ninguno de los dos volvió a estar con ninguna pareja. Ellos habían tenido problemas, pero parece que los superaron. Pero imagínense todo ese tiempo. Sino que a veces, bueno, por nuestras personalidades, nuestro pecado, queremos todo para allá, ¿cierto? O a veces no tenemos mucha paciencia. Nos habla también de los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos, otra vez, un hombre es creyente o la mujer es incrédula, o contrario, la mujer creyente, el hombre incrédulo. ¿Qué dice? Pues si tienen un buen matrimonio, no, pues el creyente, el incrédulo, viva con el incrédulo. Cuando habla de que el marido incrédulo o la esposa incrédula es santificada en el creyente, lo que está diciendo, recuerden que la salvación es individual, ¿verdad? Recordemos eso, la salvación es individual. Lo que nos enseña este pasaje bíblico es que cuando estamos con un creyente hay más posibilidad de escuchar de la palabra de Dios. No solamente escucharla, sino predicarla. Por eso habla también que los hijos son santos, porque un padre creyente, una madre creyente, ¿qué va a querer? Llevar a los niños al bautismo, llevar a los niños a escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a vivir mucho eso. Los grupos sembradores van a ver matrimonios mixtos y nosotros vamos a hacernos muy amigos de la parte que no es creyente. ¿Por qué necesitamos hacernos amigos? Pues para predicarles la palabra de Dios, y también a veces van a haber temas que hay que hablar. Por ejemplo, a veces puede pasar que nace el niño y supongamos que la mujer es creyente, él no, la mujer quiere bautizar al niño y él no quiere bautizarla, entonces ahí es donde nosotros necesitamos hablar con el incrédulo para el beneficio del bautismo o luego para la instrucción. O sea, siempre es muy importante conocer esa familia. Ahora, esto nos sirve también para entender que en el matrimonio mixto, cuando el incrédulo, mire que la clave está, cuando el incrédulo daña el matrimonio, cuando el incrédulo pide, ¿cierto?, que se divorcien, es muy normal que lo pida porque está muerto espiritualmente. ¿Qué puede hacer la parte creyente? Es él el que está pidiendo el divorcio, es él el que me está abandonando. Sería al contrario, porque es muy específico Pablo, sería al contrario si yo como creyente, mi esposa es incrédula y yo me voy a divorciar de ella o yo la voy a abandonar, ahí el partido es diferente, porque yo soy el que estoy pecando, ¿verdad? Porque tengo el conocimiento. El incrédulo no lo tiene. Entonces, es ahí donde necesitamos ser muy específicos con la interpretación de la Biblia. Por eso Dios dice, pues que se vaya, porque estamos llamados a paz, o sea, no tener problemas, conflictos, porque sabemos todo lo que sucede en cuanto a eso. Entonces, muy importante recordar que la voluntad de Dios es, otra vez, los que estamos casados, conservar el matrimonio hasta que la muerte nos separe, cuidar. Los que no son casados también hay que tener el matrimonio en alta estima y cuidar el matrimonio de los demás.
Benjamín. Gracias, hermano general. Un comentario. Me siento bendecido por pertenecer a nuestra iglesia, la luterana confesional. Mi vida es un matrimonio mixto y a veces cometo el error de querer aplicar mi voluntad, pero Juan 15:16 es muy claro, siendo la palabra de Dios. Voy a leerlo. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No es la voluntad nuestra, sino la voluntad de Cristo. Este versículo, siendo la palabra de Dios, ha sido muy importante. Bendiciones. Y también ese versículo nos anima a no ser piedra de tropiezo, porque a veces como creyentes somos piedra de tropiezo para nuestras parejas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo somos piedra de tropiezo? Pues en el caso de Benjamín y yo, un ejemplo, pues mi esposa es creyente, ¿cierto? Pero supongamos que no sea creyente, es por ejemplo no tratar a nuestra esposa como vaso frágil. Entonces ahí ella va a estar rascándose la cabeza y dice, pero si él tiene la Biblia abierta, ¿por qué me trata así? ¿Cierto? Entonces, al contrario, que ella, ¿qué van a ver? Lo vimos en los textos pasados. ¿En qué está metido mi esposo, hombre? ¿En qué está metida mi esposa, hombre? Todo lo que ha cambiado, tan bueno, hombre. Yo quiero saber de eso. ¿Usted en qué está metido? Cuénteme a ver. Y cuando eso es una oportunidad de predicar. Muy bien, el siguiente texto, gracias Benjamín, está en Juan 4, del 7 al 26, la historia de la mujer adúltera, de la mujer samaritana. Esa historia es muy importante porque vamos a concentrarnos en los versículos y si tienen sus Biblias ahí, Juan 4, el versículo 17, ¿cierto? Juan 4, versículo 17 y 18. Aquí vemos el problema de esta mujer. ¿Quién quiere leerlo? Juan 4 del 17 y 18. Sergio. 17 y 18. Sí. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5, y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Un problema, ¿cierto? Increíble. O sea, una mujer que ha tenido ¿cuántos? 5 esposos, pero este no es su esposo. O sea, que estaban viviendo en unión libre, como llamamos nosotros, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de la unión libre? El problema de la unión libre, y por eso hay que señalarlo, la unión libre es un pecado. ¿Por qué? Porque no están tomando en serio el matrimonio, la promesa del matrimonio. Porque muchos hoy en día dicen, vámonos a vivir juntos, pero no nos compliquemos con nada. No, eso no es el pensamiento de Dios en cuanto al matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Sométanse a todas las autoridades. ¿Y qué dicen nuestras autoridades? Bueno, pues el matrimonio lo regula el gobierno. Entonces hay que ver las normas del gobierno y también cuál es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Yo quiero hacer la promesa delante de testigos, delante de Dios y testigos, de que esta mujer es mi esposa y que yo soy el esposo de esta mujer. Entonces, el problema de la unión libre es primero de que no queremos tener un voto, una promesa responsable frente al matrimonio, cosa que Dios quiere que eso sea así. Segundo, no estamos tomando en serio el matrimonio porque decimos, ah, no, es que usted se puede ir cuando quiera, yo me voy cuando quiera, entonces es lo bueno. Tercer punto, queremos disfrutar de las mieles del amor, es decir, de la vida sexual sin un compromiso serio. Entonces, por eso, cuando ambos son creyentes, y otra vez, ellos llegan al grupo sembrador, viven en unión libre, hay que animarlos como fruto del evangelio, en amor y agradecimiento a Dios, a formalizar su relación, su matrimonio. Recuerden lo que les estoy diciendo, si los dos son creyentes.
Porque si el uno es creyente y el otro no, pues es muy difícil. Pero lo importante es que la parte creyente tenga en su corazón el quererse casar, el querer arreglar las circunstancias, ¿cierto? Pues no vamos a dañar una relación de tantos años, pero sí vamos a explicarle a la parte que es creyente, bueno, pues con el tiempo hay que enseñarle a tu pareja a que formalice la relación y explicar el porqué. ¿Qué dice la Biblia? Hágase todo decentemente y con orden, no solamente en un culto, es la vida del cristiano. Y como vida de cristianos, pues vamos a hacer todo decentemente y con orden. Entonces, muy importante el entender esto. Y bueno, vemos lo que sucedió con esta mujer. Ella después fue a predicar acerca de Jesús. La Biblia no dice si arregló su vida marital, pero lo más posible es que si somos bíblicos y entendemos todo el contexto bíblico del perdón y el arrepentimiento, pues esta mujer arregló su situación, ¿cierto? Y es muy importante entender eso. Recuerden, siempre hay un fruto del arrepentimiento. Yo cometo un pecado, pido perdón, soy perdonado por la obra de Jesús. Pero en amor y agradecimiento a Dios hay un fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es? El tratar de arreglar lo que había dañado, ¿verdad? Si es imposible de arreglarlo, pues Dios sabe que en nuestro corazón está eso de querer arreglar. Entonces es muy importante entender este punto de la unión libre. Y todo entra dentro de todo el juicio cristiano. Siempre querer arreglar las cosas, legalizar las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Nosotros vamos a seguir ese consejo de Dios. Muy bien, si no hay preguntas o comentarios con este tema, vamos al último pasaje de toda esta maratón de versículos. Yo sé que los llené de muchos versículos bíblicos, pero era muy importante que ustedes tengan todas estas herramientas para cuando haya asesoría espiritual en cuanto al matrimonio, van a sus notas a mirar, ¿cierto? Todos tenemos nuestros cuadernos de notas, venimos y checamos, yo vi eso en tal clase, y ahí vamos a poder ayudarnos y analizar más de la Biblia. El último texto para esta noche está tomado de Efesios 5, del 22, versículo 22 y 23. Efesios 5, 22 y 23. ¿Quién desea leerlos? Dale oído. Gloria al Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Como creyentes, estamos conectados siempre a la obra de Cristo. Un matrimonio, nuestros matrimonios, ¿pueden durar hasta que la muerte los separe? Sí, pueden llegar hasta allá, pero conectados a Jesús. Mire el ejemplo que pone aquí Pablo. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Usted y yo conectados a nuestro Salvador, cumpliendo lo que Dios quiere, pues vamos a poder, con la ayuda de Dios, cumplir la promesa, los que somos casados, hasta que la muerte nos separe. Y si los que son solteros, pues recuerden, pues es muy importante tener también vidas de santificación, apartados de toda impureza sexual. Y Dios les ha dado ese don. Pero como dice San Pablo, lo que aprendimos, si usted no tiene el don de continencia, pues es mejor que se case y no que se esté quemando. Espero que todos estos versículos bíblicos sirvan de mucho apoyo para ustedes. Igual lo bueno de que tenemos muchos hermanos que nos pueden dar consejos en momentos que necesitamos consejos, porque estudiarlos es muy bueno, ¿cierto? Lo bueno es cuando vamos a aplicarlo en la vida real. Esto recuerda cuando yo les digo a mis hijos, bienvenidos a la vida. Y yo les digo esta noche a ustedes, bienvenidos al ministerio, ¿cierto? Como consejeros vamos a encontrarnos muchas situaciones, circunstancias que nos vamos a rascar la cabeza, vamos a mirar al cielo
Vamos a tomar aliento y bueno, ¿qué dice Dios? Y el Espíritu Santo nos va a ayudar y que el Espíritu Santo haga de ustedes y también de mí consejeros conectados a la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Hay mucho por hacer, gloria a Dios. Muy bien, excelente. Entonces, hemos terminado esta lección. Mañana les compartiré la siguiente lección para que trabajemos como venimos de costumbre. Recuerden el lunes sacar su tiempo, lunes y martes, para hacer la tarea de casuística, luego el trabajo en grupo, y el miércoles nos conectamos para resolver y socializar las preguntas de casuística, y el viernes la del trabajo en grupo. Sergio. Muchas gracias, profesor. Tengo una pregunta que no sé si también entra en consejería. Yo estoy evangelizando a una señora a lo cual su hijo se mató y me ha hecho muchas preguntas respecto a si la Biblia o nuestro Señor lo perdona o lo perdonará por quitarse la vida. Tema complicado, ¿verdad? Pues es muy complicado porque primero es muy sensible para los dolientes. Y pues recordemos, ¿qué es lo que lleva al infierno? La incredulidad. Si la persona que se suicidó es incrédulo, pues sabemos por qué va a ir al infierno, porque no cree en Jesús. Y la persona era creyente, es decir, alguno de nosotros, pues hay que entender bien la situación que pasa. Porque es un tema así complicado y es un tema que cuando nosotros no sabemos si la persona era creyente o incrédula, la mejor respuesta es decir, no lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos y animar a los dolientes, darles el consuelo y predicarles de la palabra de Dios y porque realmente es lo que ellos necesitan, el consuelo de vivir ese sufrimiento en este mundo porque realmente esas situaciones de suicidio son muy sensibles y muy difíciles. Y pues ellos con el tiempo van a entender, ahorita porque ellos van a estar emocionalmente muy mal, no van a entender muchas cosas. Por eso lo mejor que puedes hacer es concentrarte en contar historias bíblicas de la ley, el evangelio, mostrar del amor de Dios, del perdón, que ellos están en este mundo y pueden todavía confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero en cuanto a lo que pasa con la persona, no lo sabemos, ¿verdad? Otra vez, si es incrédulo, no hay evidencia de que haya sido creyente alguna vez, fue al infierno. ¿Por qué fue al infierno? Por su incredulidad, ¿cierto? Fruto de la incredulidad, pues quitarse la vida. Si es un creyente, pues hay que entender bien la historia y la situación. ¿Bien hasta ahí? Sí, muchas gracias, profesor. Sí, él era creyente. Es un tema muy complicado. Exacto, y yo no sé cómo responderle Sí. porque me dijo de que él iba a la iglesia y empezó a caer en malas amistades. ¿En malas Y qué? amistades, Ujú. empezó a tener malas juntas, malas amistades, lo empezaron a alejar del camino de Dios y llegó un punto en que tocó fondo y no pudo salir adelante y se ahogó, creo, se ahogó en los problemas, en todo y se quitó la vida. Complicado. Difícil contestar eso. Entonces yo por eso le digo, sinceramente, no sé cómo responderle. Me he basado mucho en los ejemplos de Jesús, de sanar, de perdonar, en mostrar el evangelio perdonador y sanador. Sí, hay que animar los dolientes, ¿cierto? A los Sí, dolientes. Porque por el que murió no podemos hacer ya nada. Los dolientes y ellos con el tiempo van a entender muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Pero sí, a veces hay que cuidarnos y porque son temas muy complicados. Y hoy en día sabemos que emocionalmente nos descompensamos fácil. El tema de
de nuestro cerebro. A veces puede darnos una locura sin buscarla, ¿cierto? Porque eso es un tema muy complicado, el tema de la depresión. Pues algunos han vivido temas de depresión más altos, niveles más altos que otros, y hay que tener mucha paciencia con eso. Pero lo que puedes hacer es animar a esa mamá con el evangelio, confiar en Dios, en la palabra, pero tratar de no decir, sí, se fue al infierno o sí, se fue al cielo, ¿sí? No podemos decir eso porque no sabemos. Eso ya lo dejamos en manos de Dios. ¿Bien? Muchas gracias de verdad, Pastor Henry. Y gracias porque en el ministerio hay que estar preparado para todo. Saber Difícil. de entregar respuesta y ver el lado B y el lado A. Entonces, aproveché esta instancia de consejería porque es la verdad. Nos rodeamos con distintos tipos de gente y que van a surgir muchas preguntas y muchas dificultades, van a llegar mucho a la iglesia buscando respuestas y hay que estar preparado. Sí. Por ejemplo, nosotros, pues ahí me tocó un caso, pues claro que no se suicidó, pero hablando de lo que pasa con el estrés y el estado emocional, con alguien que es totalmente medicado por su problema emocional tan fuerte. Cuando esa persona está pues medicada, es muy tranquila. Cuando se descompone es porque le faltan dosis, o eso es muy complicado. Por eso nunca, cuando ustedes conozcan del grupo Sembrador o hermanos que son medicados por un psiquiatra, nunca aconsejen que dejen de tomar pastillas, porque por algo las necesitan. Nunca aconsejen. Que Dios pueda actuar un milagro en esa persona, que llegue un momento dado que no necesita pastillas, sí. Y vamos a orar por eso, sí. Pero que de nuestra boca nunca aconsejemos quitar esas pastillas o hacer ciertas cosas, porque no somos médicos, ¿verdad? Y eso muchas veces puede llevar a esos casos, porque mucha gente, no estoy excusando el pecado, el suicidio es un pecado, ¿cierto? El suicidio es un pecado contra el quinto mandamiento, pero para, pues nosotros todos hemos conocido personas que han sido muy tranquilas, que han sido muy alegres, y luego escuchamos que se quitó la vida, nos preguntamos qué pasó aquí, ¿verdad? Entonces, el estado emocional de todos depende mucho, ¿sí? Y a veces no lo podemos controlar. Hay que tener esa paciencia, Benjamín. Gracias, hermano. Con respecto al tema de la consejería, hace unos 4 años murió la esposa de un amigo de cáncer y ella no quiso bajo ninguna circunstancia tener asistencia médica. Decía que, pues, tengo entendido que era cristiana, no recuerdo de qué iglesia, pero que su credo le decía que que Cristo lo iba a sanar. Y no hubo poder humano para convencerlo. Entonces, por deducción, después de mucho interactuar con el Dios, llegué a la conclusión que ella decidió más bien no, en otras palabras, pensar que estaba en manos de Dios y que fuese su voluntad, y decidió partir en el momento que Dios lo dijera, por todo lo que el Dios compartió conmigo, pero yo no le dije nada. No le dije es que ella quiso morirse, no, nada de eso. Simplemente mientras interactuábamos en esa congregación llegué a esa conclusión. Estoy equivocado al no comentarle lo que percibí, hermano Henry. No, no, está bien, son temas muy complejos, ¿sí? Porque una cosa es estar nosotros aquí hablando del cáncer, otra cosa es tener, ¿cierto? Es muy complicado. Cuando nosotros vivamos esos temas, mejor consejería es orar con esa persona, leer la palabra de Dios, animarlo, hablar del cielo, de ese lugar que nos espera por los méritos de Cristo. Es lo mejor sin caer en juicios vagos y todo eso. Esos son temas muy complicados. ¿Bien? Muy bien.
Vamos a terminar con oración. Y Sergio, ¿nos puedes despedir con oración? Sergio, ¿aún está? Sí, Dale. muchas gracias. Amado Señor Padre Celestial, bendito seas por tiempo indefinido y bendito sea tu santo nombre. Bendito seas, Padre Celestial, por enviar a tu Hijo aquí a la tierra para poder darnos el consuelo, la paz que necesitamos en este mundo turbulento. Pidiendo por nuestras familias, que las bendigas, que las cuides y que ayude a todos nuestros hermanos que están sufriendo necesidad espiritual, ya sea en la guerra, como en nuestras propias familias y amigos. Ayúdalos, dales consuelo, tranquiliza a los Padres Celestiales. Protege a cada uno de nuestras familias. Gracias por las bendiciones que nos entregas todos los días en nuestra mesa, por proveernos el alimento físico y el alimento espiritual a tiempo apropiado. Bendito Señor, gracias porque podemos tener aire en nuestros pulmones y poder proclamar tu evangelio. Alabado Padre Celestial, gracias por esta clase de consejería y poder compartir con los hermanos, poder enriquecernos, porque todos juntos tenemos un solo corazón, que es a ti, Padre Celestial. Alabado y glorificado Padre, gracias, protégenos esta noche al dormir y que tus santos ángeles nos resguarden y nos cuiden. Gracias Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. ¿Puedes despedirte? Muchas gracias hermano, un fuerte abrazo. Muchas gracias por las tareas que nos ha tocado juntos trabajar y gracias por sus comentarios porque de verdad uno se enriquece y puede a poner más puntos a las tareas. De verdad, un fuerte abrazo y mucho cariño para usted y su familia y bendiciones. Y muchas gracias, Pastor Henry, por la paciencia y por las enseñanzas. Zoilo. Bien. Queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial por haber terminado con este curso de matrimonio con éxito, porque para mí ha sido de gran bendición que he aprendido cositas que siempre no me hacían preguntas, pero ya ahorita con los textos que nos dan, ya ahorita ya quedado más comprensible, entonces ya ahorita ya puedo más o menos a dónde se encuentra todo. Entonces queremos darle gracias también a nuestro Padre Celestial, a usted, mi hermano pastor, gracias por sus excelentes enseñanzas y también que Dios me los bendiga a todos mis hermanos, compañeros en la fe. Y entonces estamos listos para la próxima clase. Que Dios me los bendiga en el amor de Cristo Jesús a todos. Amén. Lisbeth. Bueno, gracias primero a Dios, ¿no? Por la oportunidad de seguir aprendiendo y también, pastor, que Dios les bendiga y Dios mediante estamos en contacto el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Buen fin de semana. Lester. Sí, que Dios les bendiga el resto que queda de la noche y que tengan un bendecido fin de semana. Nos vemos si es la voluntad de Dios, el día miércoles. Gracias, buenas noches. Benjamín. Mi corazón está lleno de paz por ver el infinito conocimiento de la verdad de la palabra de Cristo. Realmente hay mucho para hacer, gloria a Dios. Muchas gracias a mis hermanos, al hermano Henry. Dios los bendiga, a su familia, el hogar y la familia de cada uno de nosotros. Gracias, Cristo, por esta oportunidad que nos da. Amén. Diosnel. Bendiciones para todos, saludos para usted y también los compañeros y compañeras y que tengan buenas noches, un buen fin de semana y
estaremos el lunes, si Dios quiere, si vamos a tener el grupo de reuniones entre hermanos o alguna tarea para cumplir. Dios les bendiga. Falta Lester, ¿cierto? Ya. No, ya. Dios les bendiga, sí, Buenas porque noches. Santi aquí me jugó en la pantalla una mala jugada. Dios les bendiga, mis hermanos. Un buen fin de semana y seguimos en contacto. Bendiciones en Cristo.